Les agradezco a todos acompañarnos un sábado más en este especial momento que nos da Dios para poder estudiar acerca de su palabra. Los invito a inclinar nuestros rostros y vamos entonces a orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, mi Dios, hoy tenemos un programa muy importante y a la vez muy interesante que lo vamos a estudiar, Señor, a través de su historia, de su origen. Vamos también a analizar qué dice tu palabra respecto de este tema tan interesante, Señor. Y te pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu nos ilumine a cada uno de los que estamos en esta llamada, de los que nos ven a través de las redes sociales y de los que también verán este video cuando se suba al canal. Quédate con nosotros, Señor. Cada una de las peticiones que hay en nuestros corazones, tú las conoces, las entregamos en tus manos para que sean respondidas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy para iniciar, bienvenidos a todos los que nos ven. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante y ya lo he repetido varias veces y es el Halloween, ¿no? De hecho, tenemos este tema hoy porque es una festividad que mañana muchos estarán celebrando, entonces me parece muy interesante tener este tema justo hoy para realmente conocer de qué trata todo esto. Hay muchos que dicen que el Halloween es una celebración a la muerte. Otros, por ejemplo, llegan a decir que se celebra porque de hecho es el cumpleaños de Satanás. En esta temporada de octubre empezamos a ver personas que empiezan a hacer sus atuendos, a mandar a hacer de pronto sus disfraces, ver qué maquillaje se ponen, influencers también que empiezan a subir contenido acerca de lo que se van a disfrazar y etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí comparto una imagen de un carro que me parece un poco curioso siempre que uno ve este tipo de carros, porque en las cajuelas siempre, cuando llega esta época, muchas familias le ponen cosas así como si un muerto estuviera por salirse de la cajuela del carro y todo lo demás, ¿no? Definitivamente, la situación que tiene que ver con el más allá es atrayente para nosotros como seres humanos, ¿sí? ¿Qué tiene de malo participar de una fecha como la fiesta de Halloween? ¿Qué tiene de malo disfrazarse? ¿Qué tiene de malo que unos niños muy inocentemente puedan recoger dulces casa por casa o diciendo triqui triqui Halloween, quiero un dulce para mí y si no me das te corto la nariz? ¿Qué tendrá de malo eso, no? Hoy vamos a ver y vamos a estudiar a la luz de la Biblia si el Halloween es realmente tan inofensivo como parece. ¿Listo? Entonces esperemos que con ayuda de Dios, por eso iniciamos con una oración que nos ilumine para estudiar este tema tan interesante. Y vamos a iniciar claramente estudiando acerca de qué dice Dios a través de su palabra sobre la muerte, ¿sí? Porque creo que es como el pilar fundamental de lo que hoy vamos a estudiar. Eso sí, les quiero decir, no es el propósito del encuentro de hoy que estudiemos como tal esta doctrina a la luz de la Biblia. La vamos definitivamente a estudiar de manera muy rápida porque ya hay un video grabado en el canal que trata acerca de esto. El video se los voy a dejar aquí en la parte superior y se titula ¿Los muertos se pueden aparecer? Lo pueden encontrar allí en el canal de Dudas Bíblicas. ¿Listo? Sin embargo, hoy a manera como de muy resumida vamos a tratar este tema acerca de qué Dios dice sobre la muerte. Eclesiastés 9, 5, 6 y 10, noten bien los versículos y vean lo que nos dice. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esto
Lejos de lo que nos han quizá enseñado a lo largo de los años, es completamente opuesto, ¿no? La Biblia definitivamente marca un precedente fascinante acerca del estado de los muertos y nos dicen, venga, un muerto, cuando está muerto, nada sabe, ¿sí? Su memoria es puesta en el olvido. Si amó mucho, eso muere con él. Si odiaba a alguien, eso muere con él. No le está jalando las piernas a alguien, no está deambulando por allí en el mundo, nada, ¿sí? No me está cuidando desde el cielo. Dice, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría en el sepulcro donde ellos están. Aparte, nunca más tendrá parte en lo que se hace debajo del sol. ¿Cuál es la esperanza entonces? La esperanza es que cuando Jesús venga por segunda vez, promete resucitar a todos los muertos y llevarse con él a quienes han muerto en una esperanza de verlo regresar. Ahora bien, hay muchísimos textos más acerca de la Biblia que nos hablan sobre la muerte y los vamos a leer. Al inicio de esta llamada los hemos repartido, así que vamos a iniciar con Primera de Timoteo 6, 15 y 16. ¿Qué nos dice? Buenas tardes a todos. Primera de Timoteo 6, 15, 16 dice: aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gracias. ¿Por qué inicio con este versículo? Porque es muy importante saber que definitivamente la única persona inmortal, con inmortalidad, es Dios, ¿sí? Cualquier criatura después de él es mortal. Y Valentina, los ángeles, bueno, claramente los ángeles que están cerca de Dios, que le han servido a él, que lo han elegido a él, también tienen inmortalidad por estar con él, no porque la tengan en sí misma, ¿sí? Salmo 6.5. ¿Qué nos dice Salmo 6.5? Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Muchas gracias. En la muerte no hay memoria ni siquiera de Dios, ¿cierto? Salmo 39. ¿Qué nos dice Joan? Dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Muchas gracias. Salmo 115:17. Carol. No alabarán los muertos a ni cuando descienden al silencio. Muchas gracias. Salmo 146:4. Ashley. Dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día pertenecen sus pensamientos. Perecen sus pensamientos. Muy bien. Y en el video que les recomendé, definitivamente explican qué es lo que sucede con esta combinación entre polvo y aliento de vida. Aliento, subía Dios quien lo dio, ese soplo, y el polvo, la carne, vuelve al polvo. ¿Listo? Y vuelvo y les digo, claramente hay una esperanza. Finalmente, Job 7:9, que nos dice: Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Listo, así que los versículos bíblicos son realmente claros. Y en la Biblia expone muchísimos y muchísimos y muchísimos más versículos acerca de que definitivamente la inmortalidad del alma, el creer que el muerto aparece, el creer que está por allí deambulando, es una creencia completamente contraria a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo saber que esto que acabamos de leer es verdad? ¿Sí? ¿Acaso Valentina,
que está en este momento exponiendo este tema, murió y volvió a la vida como para ella estar completamente segura de que después de la vida, después de la muerte, perdón, no hay más? ¿Queda allí o cómo es eso, no? Bueno, nosotros también hemos estudiado acerca de la confiabilidad, la certeza de la palabra de Dios, de que definitivamente la Biblia es un libro inspirado por Dios. Y también les recomiendo ver la lista de reproducción, un libro confiable, donde estudiamos acerca de la Biblia, ¿no? Pero les cuento que aunque Valentina no visitó el Seol aún, un personaje de la Biblia sí lo hizo y volvió a la vida. Y ese personaje se llama Lázaro y de él tenemos mucho que aprender hoy. A manera de resumen, Juan 11, del 11 al 14, vean lo que nos dice, pero antes les hago el contexto. Resulta que habían llamado a Jesús porque su amigo Lázaro estaba muy enfermo y lo habían llamado para que por favor viniera a sanar a Lázaro. Jesús no fue sino hasta el cuarto día de que Lázaro ya estuviera muerto. Y cualquiera pensaría, llegó un poquito tarde. De hecho, la hermana de Lázaro le dijo, ay Señor, léanse la historia allí, en Juan 11 está completa. Ay Señor, si usted hubiera estado acá, mi hermano no hubiera muerto, pero ya murió. Y Jesús le dice, bueno, tu hermano va a resucitar. Y ella le dice, sí, Señor, en la resurrección, cuando tú vuelvas, claro, él va a resucitar. Pero Jesús se refería a que ya mismo lo iba a resucitar. Y resulta que vean la comparación que hace Jesús con el estado de la muerte, vean lo que nos dice allí Juan. Dicho esto, les dijo después, hablando Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme. Escuchen muy bien, nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Pero qué sigue diciendo Jesús? Más voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Cómo compara Jesús la muerte? Con un sueño, ¿sí? Un sueño pesadísimo, no se sabe si llegaron con mariachis abajo, no, es un sueño muy pesado, la persona cuando está durmiendo no sabe lo que sucede alrededor, entonces Jesús compara la muerte con un sueño, ¿sí? Y noten muy bien las palabras de Jesús cuando lo resucita, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Jesús, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué Jesús no le dijo, Lázaro, baje, que usted subió, usted ya está en el cielo, Lázaro, baje? ¿O por qué no le dice, Lázaro, suba, que usted estaba por allá en el infierno, en un lugar donde supuestamente están también los muertos, o quizá por allí dando vueltas, Lázaro, venga acá? Jesús fue muy claro, dijo, Lázaro, ven fuera. ¿De dónde? Del sepulcro. Salga, ya. Definitivamente. Y en ese momento Lázaro sale, resucita, es un milagro increíble, la gente se quedaba impactada de este milagro y resulta que este personaje que muere y resucita, que quizá tendría mucho por contarnos acerca de ese mundo después de la muerte, por el contrario, no nos cuenta nada. En toda la Biblia no se encuentra un solo registro de qué vivió Lázaro durante ese periodo que estuvo muerto. Y la pregunta es, ve, tan raro, ¿por qué? Porque la Biblia durante toda ella, o sea, alrededor de ella, ha sido muy clara en decir, los muertos nada saben, no tienen más paga, no tienen parte en lo que se hace bajo el sol, no hay trabajo, ni obra, ni ciencia, ni sabiduría donde ellos se encuentran y es allí descansando. Entendiendo entonces esto tan importante que creo yo que es el fundamento de lo que hoy vamos a tratar, ahora sí vamos a dar inicio a explicar acerca de esta festividad del Halloween. Así que espero que estemos muy atentos allí donde estemos. Bueno, Halloween viene de una contracción de All Hallows Evening, que literalmente en español significa víspera de todos los santos. Resulta
que Halloween, según la teoría tradicional, tiene su origen en una festividad céltica llamada Samhain, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. Se supone que en esta festividad los sacerdotes celtas, que se llamaban los druidas, resulta que ellos celebraban una fiesta actualmente en nuestro calendario el día 31 de octubre, ¿sí? ¿Qué significaba esa fiesta para ellos? Significaba el fin del verano y el inicio del invierno y por lo tanto iniciaba un nuevo año celta, ¿cierto? Resulta que ellos tenían la creencia de que en ese día de fin de año, por así decirlo, se quitaba el velo del mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Entonces los muertos empezaban a aparecerse, a salir de los sepulcros y claramente hay muertos buenos y hay muertos malos, ¿no? Entonces la gente le daba la bienvenida a los muertos buenos, pero a los muertos malos claramente nadie los quería y los evitaban al máximo. ¿Cómo los evitaban? Disfrazándose, para que así los muertos no los reconocieran. Y también, de hecho, ponían en sus casas huesos, calaveras, murciélagos, entre otras cosas, para que el muerto se asustara y no quisiera entrar a esa casa y pasara derecho. Resulta que también ellos tenían en esta festividad la costumbre de que ellos usaban esta planta llamada nabo, que les dejo allí, y resulta que ellos la abrían y ponían dentro una luz y así guiaban las almas de los muertos en esa noche de Halloween. ¿Listo? ¿Cómo llegó eso a nuestros tiempos? Si era una tradición celta. Resulta que la Iglesia Católica, al empezar a evangelizar acerca de la fe en Jesús y todo lo demás, se dio cuenta que esta fiesta era demasiado famosa en las regiones paganas. Entonces, el Papa Gregorio IV la quiso, como quien dice, traer a su cultura y a su tradición, pero la puso para el 1 de noviembre y la llamó la Víspera de Todos los Santos. Creencia y fiesta que claramente, y de acuerdo a lo que hemos estudiado a través de la palabra de Dios, va súper en contravía de la palabra de Dios. Ahora bien, cuando esta costumbre llega a América, traída por los irlandeses, ellos se dan cuenta que hay una fruta mucho más grande y fácil de romper para también meter una lucecita allí dentro, y pues son las famosas calabazas. Ya quizá en nuestras mentes va teniendo mucho más sentido las costumbres de este día, ¿no? Y entonces, claramente, pues la calabaza ahora empezó a reemplazar el nabo, ¿no? Esto también se deriva de una leyenda muy famosa y conocida que es sobre Jack, no sé si lo han escuchado, que era un hombre bebedor y bastante tacaño que un día se encontró a Lucifer, nada más y nada menos que en un bar, y resulta que Satanás se lo encuentra allí porque le había llegado el comentario de que Jack era una persona súper terrible. Entonces, Satanás fue y lo encontró y pidió su alma, y resulta que Jack, como último pedido antes de irse a este mundo, le dijo que por favor él quería una ronda más de trago. Y cuando ellos van a pagar, ninguno de los dos tenía dinero. Entonces Jack llegó y le dijo a Satanás que usara sus poderes y se convirtiera en una moneda. Definitivamente Satanás lo hizo, y resulta que cuando se convierte en una moneda, esto es la leyenda que se cuenta, Jack se la guarda al bolsillo en vez de pagar con ella. Lo que sucede es que también dentro de su bolsillo él tenía un crucifijo. Entonces, de acuerdo a la creencia de que donde esté un crucifijo, pues casi que es símbolo de que se alejan todas las cosas malas, Satanás no podía salir de allí. Y entonces le pidió a Jack que por favor lo volviera a sacar de allí, y Jack
le dijo que yo lo voy a dejar, pero entonces me da 10 años más de paz. Así fue, 10 años más tarde, Satanás lo vuelve a buscar en su casa y entonces Jack le dice que como un último pedido le dé una manzana de un árbol. Y cuando Satanás entonces sube al árbol, Jack muy astutamente de nuevo pone una cruz, la talla en el tronco de ese árbol y entonces Satanás vuelve a decirle, a no poder bajar claramente y entonces Jack le dice, ok, bueno, usted baja, pero la condición es que no me vuelva a pedir el alma nunca más. Así pactan y así es. Resulta que entonces ya cuando muere, cuenta la leyenda que sube al cielo y en el cielo claramente no lo recibieron porque se había portado muy mal y cuando entonces desciende al infierno, claramente en el infierno tampoco lo pudieron recibir por este trato que él había hecho con Satanás y resulta que entonces Satanás le dice, bueno, ahora usted tiene que vagar por el mundo, dar vueltas por el mundo y le tira como unos carbones encendidos a Jack y entonces Jack los guarda en el nabo, ¿sí? Y entonces le sirven claramente de linterna para donde quiera que iba. ¿Por qué también las personas empezaron a decorar sus hogares con esto que ya lo escribí en la diapositiva anterior? Porque resulta que Jack tenía la costumbre de decirle a las personas y pasar por las casas y decirles truco o trato. Es una frase también muy famosa en el día de Halloween. Las familias lo que querían era hacer trato, ¿sí? Porque resulta que el truco era recibir una maldición de Jack en su casa y eso traía claramente enfermedades, cosas terribles a la familia y ellos no lo querían así. La pregunta es, ¿por qué después de todo esto que hemos estudiado acerca del origen de Halloween, aún así gusta tanto? Porque después de todas estas leyendas, de la situación que sucede con los muertos que visitan justo en ese día al mundo de los vivos, ¿por qué gusta tanto a adultos, a jóvenes, a niños, etcétera? Es la misma razón por la que a un pescado le gusta el anzuelo. Y yo les pregunto, ¿a los pescados les gustan los anzuelos? ¿Será que un pescado y un anzuelo, ay, qué rico, me lo como? No. Yo creo que no, ¿cierto? ¿Qué es lo que le gusta al pescado? El gusanito que hay allí. La carnada. Muy bien. Resulta que a través de esta fiesta, Satanás, a través de dulces para los niños, a través de disfraces que de pronto nos hacen ver chévere o nos hacen lucir diferente o nos hacen sentirnos bien, a través de estos juegos de trucos o tratos, nos va haciendo entender en nuestra mente que no es tan malo tener contacto con ese mundo invisible. La pregunta es, si los muertos no saben nada de acuerdo a la Biblia, entonces ¿con quién estamos jugando nosotros? ¿Y a quién estamos nosotros llamando o sirviendo a través de esta fiesta? Segunda de Corintios 11 es muy claro y nos dice el versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién hace las apariciones? De hecho, el 31 de octubre es un día donde los espiritistas, los brujos y entre otros, los mediums y entre otros, les resulta más efectivo hacer sus situaciones de magia en este día. Por cosas de la vida, claramente no es, tiene un origen y ya lo hemos visto, ¿no? Y eso que no hablo acerca de los sacrificios y crímenes que podríamos llamar de una u otra manera que se hacen también en este día, ¿no? Es un día en el que papitos les dicen tengan mucho cuidado con sus hijos porque los pueden tomar, porque pueden hacer muchas cosas con ellos y etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que investigando acerca de este tema, me di cuenta que todo esto que acabamos de ver no es el verdadero origen. Hubo una fiesta de disfraces
antes de todo esto que acabamos de hoy estudiar. Esa fiesta de disfraces se dio en el Edén. Satanás disfrazándose de una serpiente. Y resulta que allí justo fue cuando inició esa primera mentira. Génesis 3:4 nos dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y de ahí en adelante esa ha sido la mentira que ha repetido generación tras generación. A través de esa mentira, ¿qué nos hace creer? Que la inmortalidad del alma es real, que yo me puedo comunicar con los muertos y empiezo entonces a dudar de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedió con Eva? Ay, es que Dios me dijo, ¿qué fue lo que Dios me dijo? Dios me dijo que no lo comiera y que no lo tocara, pero Dios solamente le había dicho que no lo comiera. Empieza a dudar por tener esa comunicación con alguien que no hablaba, ¿sí? Que en este caso era un animal. Levítico 20:27, la Biblia es muy clara respecto de esto. Y dice, y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Isaías 8:19 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, tenemos un Dios a quien consultarle y con quien hablar. ¿Por qué a los muertos? ¿Por qué invocarlos a ellos? Deuteronomio 18:14 dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, prácticas que a Dios no le gustan, que Dios no está de acuerdo con ello, porque es sencillamente Satanás, ¿sí? Pero dice Dios, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Tú eres diferente y tú eres especial. Tú no lo hagas, dice Dios. Y es tan tremendo es esto que en Apocalipsis 22:14 y 15 nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, vean quiénes estarán fuera, los hechiceros. Y entiendas hechicero todo aquel que se interese por estos temas, que cruce esa línea que no nos está permitida cruzar, porque es real, ¿sí? O sea, las apariciones y los sacrificios y todo lo demás es muy real, pero no porque sean por causa de los muertos o porque los muertos se estén comunicando. Sencillamente la Biblia es clara diciéndonos quién realmente es y es Satanás. Sigue diciendo, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estará fuera. Hebreos 11:13 nos recuerda y se los dejo también de tarea, por favor léanlo. Hebreos 11 es el capítulo de la fe, un capítulo hermoso en el que aprendemos demasiado. Dice que todos los personajes que allí aparecen, conforme a la fe, murieron todos estos. ¿Qué pasó con ellos? No recibieron lo prometido. Lo miraban de lejos, lo creían, lo saludaban casi. Confesaban que aquí eran extranjeros y peregrinos, que esperaban un mundo mejor. No lo recibieron, murieron con la esperanza de que cuando Jesús venga, se los dará. ¿Eso qué significa? Que en este momento no hay ninguna recompensa para quien está muerto. Ni arriba en el cielo, ni en el infierno, ni en ningún lugar. El muerto está descansando esperando que Jesús regrese. Ahora, ¿y por qué Jesús le dice al ladrón en la cruz que de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso? Lo que Jesús quiso decir, que allí no se encuentra muy bien escrito, toca mirar bien el original, es que hoy le prometía que iba a estar con él en el paraíso. No que ese mismo día estarían en el paraíso, solo que ese mismo día se lo prometía que en algún momento iban a estar. ¿Por qué lo digo? Porque en Juan 20, ustedes pueden mirar que cuando llega María a tocar a Jesús, cuando él ha resucitado, le dice, no me toques, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.
pero si Jesús ya llevaba de muerto desde el viernes, resucita el domingo y dice que aún no ha subido al Padre, entonces ¿cómo podía estar con el ladrón en la cruz ese viernes mismo? Definitivamente no estaba en el cielo aún, porque el muerto, la Biblia es clara, está descansando, ¿sí? Ahora, si hemos practicado el Halloween, si hemos practicado incluso la adivinación, el consultar a los muertos, el jugar a la Ouija y tantas cosas más. Lucas 15, 21 al 23, vean lo que nos dice. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre, en vez de darle rabia, de pegarle, de cualquier cosa, vean lo que dice. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos fiesta. El padre es feliz con un pecador que se arrepiente. Entonces no hay distancia que nos separe de Dios. Si hay un corazón arrepentido que quiere honrar a Dios, está a tiempo de hacerlo. Finalmente, como les decía, esto es de decisión, ¿sí? Nosotros somos quienes decidimos qué hacemos con esta luz que hoy hemos recibido. Como pasó en el caso de Josué, en el tiempo de Josué 24:15 dice, si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirven. Si a los dioses a quienes han servido sus papás cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces es una decisión que al final solo nosotros vamos a tomar. Así que no siendo más, les pido que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos muchas gracias, mi Dios, por habernos dado el privilegio de estudiar tu palabra a través de esto, Señor. Si alguna vez hemos practicado esto, si alguna vez hemos tratado de pasar el límite de este mundo que vemos, por el mundo invisible que no nos corresponde hacerlo, Señor, perdónanos y gracias, Dios, porque estás dispuesto a abrazarnos, a recibir esta luz, a hacer la práctica en nuestras vidas, Señor. Quédate con nosotros y gracias por tu gran e inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén, Señor.